de que una de las cosas a las que el ser humano le dedica mayor importancia es la comida? ¿Se dieron cuenta de eso? Y esto es desde que nacemos. Desde que nace. ¿Qué hace un bebé apenas nace? Llora. ¿Por qué llora? Clama por comida. Reclama comida. Y después lloran también porque comieron mucho, porque le duele la panza. ¿Se imaginan si los bebés no llorasen clamando por su alimento? ¿Se imaginan si los bebés no lloraban pidiendo su sustento? Y encima por ahí justo le tocan a mamá media descuidada y ¿hace cuántos días no come el bebé? Aguanta un par de días más sin comer. Cada 2 horas tiene que comer un bebé. Y clama cada 2 horas por comida. Por eso es que las plantas se nos mueren con tanta facilidad. Si las plantas pudieran llorar, si las plantas pudieran clamar por el agua y el alimento, no se nos morirían tan fácilmente. Pero lo cierto, hermanos, es de que desde que nacemos, todo gira en torno a la comida. Está tan arraigado a nosotros que nosotros no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta. Pero en nuestro vocabulario diario está qué vamos a desayunar, qué vamos a almorzar, qué vamos a cenar. Nos juntamos con amigos y ¿qué hacemos? Comemos. Un asadito, una picadita, algún guisito, tortillita. Pero comemos. Hoy al mediodía vamos a juntarnos con un hermano y ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer. Para eso nos juntamos. Hacemos una celebración y ¿qué hacemos? Un 15 años, un casamiento. Comemos. Para eso nos juntamos. ¿Se imaginan? Te invito a mi casamiento. No vamos a servir ni agua ni comida, pero vamos a juntarnos todos juntos y vamos a compartir un hermoso momento dialogando entre nosotros. Nadie se va a ir, hermano. Nadie se va a ir. Salimos de paseo, viajamos y ¿qué hacemos? Comemos. Es más, el paraguayo tiene la tradición de viajar y comer. O comemos viajando, o comemos para viajar. Salimos de acá de Encarnación, 50 kilómetros, primera parada obligada, Chipa. Paraguarí, la fruta, la ensalada de fruta, el pan de miel negra en exceso sur, asadito en el semáforo, 400 kilómetros y paramos como 10 veces por ahí para comprar comida. Siempre me río cuando viajamos con Alba, porque Alba prepara tupper de sándwich, galletita, prepara coleman con gaseosa, jugo, hielo. Y le digo, vamos a Ciudad del Este, nomás no nos vamos al Chaco. Pero ella prepara hasta por si tenemos hambre en el camino. Y así. Hermanos, no es algo que es solamente típico nuestro, no es algo que está solamente arraigado en nuestra cultura. Si se dan cuenta, en la palabra de Dios, el alimento también ocupa una cantidad de menciones significativas. Es más, Dios se muestra extendiendo su mano constantemente y demostrando que es Él quien provee el alimento. Así como también a veces en juicio, Dios muestra que Él es el que hace faltar el alimento. En las Escrituras le encontramos extendiendo su mano de misericordia, demostrando su amor hacia nosotros y dando el sustento, también su mano de juicio, haciendo que el alimento falte. A veces aparece ilustrando mensajes con referencia al alimento. Es más, la comida ocupaba un lugar preponderante en los sacrificios del Antiguo Testamento. En Génesis, el primer pacto que se hace entre las primeras órdenes que Dios está dando a los seres humanos, a Adán y Eva, son leyes sobre los alimentos. De todo árbol del fruto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios conoce esa relación íntima que tenemos con los alimentos. ¿Y por qué nos gusta tanto comer? ¿Por qué es tan importante? Hermanos, porque de eso depende nuestra existencia en este planeta. Depende de que podamos recargar
nuestras energías, porque es la forma en que nosotros recargamos nuestras fuerzas. Es la necesidad básica imprescindible de todo ser humano. Pero también porque nos queremos mucho. Nos gusta mimarnos, mimar a nuestra carne. Pablo dice en Efesios, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nos gusta, hermanos, cuidar a nuestra carne y la nutrimos con los mejores manjares que podamos tener a disposición. Nos gusta darnos el gusto. Nos gusta. Y la exposición de hoy gira en torno a esta necesidad básica. Y Jesús nos deja un mensaje en este pasaje que vamos a desglosar hoy sobre el más importante alimento para nosotros. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Juan en el capítulo 4 y en el versículo 27. Juan, capítulo 4, versículo 27. Hoy vamos a continuar con el estudio de este pasaje que relata el encuentro entre Jesús y una mujer samaritana junto al pozo de Jacob en el pueblo de Sicar. Después de este sermón, hermano, ya le prometo que le vamos a soltar ya a la mujer samaritana. Esto ocurrió durante un viaje que Jesús está realizando de Judea hasta Galilea, y dice la palabra del Señor que le era necesario atravesar por Samaria. Le era necesario, ¿por qué? Porque debía mantener un encuentro con esta mujer en pleno mediodía junto a este pozo. Jesús llega cansado y se sienta mientras sus discípulos van a la ciudad para comprar algo para comer. En ese momento llega esta mujer y Jesús le pide que le dé agua. La mujer, sorprendida de que un judío le pida agua, ya que ambos pueblos se odiaban entre sí, empieza una conversación con Jesús y Jesús se revela como el Mesías, luego de confrontarla con su vida pecaminosa. Y es aquí donde empezamos a leer este pasaje. Vamos a leer un versículo antes. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Cristo. Amén. Lo primero, hermanos, que nos tiene que llamar la atención de este texto es que cuando vinieron los discípulos de comprar comida y encuentran a Jesús hablando
con una mujer, no se animan a cuestionarle o siquiera preguntarle qué estaba hablando con esta mujer. La versión Reina Valera dice, y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Pero la traducción más apropiada sería se extrañaron. Se extrañaron de que hablaba con una mujer. Es que no era, hermanos, para nada ortodoxo que un rabí, un maestro de la ley, hable con una mujer en público. Es más, la tradición rabínica enseñaba que ni siquiera era recomendable, era apropiado que un rabino, un maestro de la ley, hable con su propia esposa en público. Pero al llegar estos discípulos, no solamente lo encuentran hablando con una mujer, sino que está hablando con una mujer y encima samaritana. Una nación considerada por los judíos mucho más despreciable que una nación pagana. Jesús estaba rompiendo todos los protocolos y dogmas sociales de la época, hermanos. Y los discípulos, dudo mucho que hasta ese punto hayan conocido de la reputación de esta mujer. Porque si conocían que esta mujer era considerada inmoral, esta situación, esta conversación iba a ser mucho más escandalosa. Mucho más escandalosa. Es por esto que esta situación para un judío tradicional era impensable. Esta conversación con esta mujer también era impensable. Y esta revelación del Mesías a una mujer samaritana perteneciente a un pueblo aborrecido también eran impensables. Eran impensables para la época. Pero Jesús, hermanos, estaba ahí derribando todos los preconceptos sociales de la época. Y es en ese momento en que llegaron sus discípulos con la comida que habían traído, que habían comprado del pueblo. Dice que en ese momento la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, versículo 29, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Este detalle, hermanos, dejó su cántaro. Casi todos los comentaristas coinciden en resaltar de que el evangelista lo menciona con una clara intencionalidad. Dejó su cántaro. Hermanos, ella vino a buscar agua. Esa era su prioridad en aquella mañana. Pero de repente esa prioridad pierde toda importancia. Pierde toda importancia. ¿Por qué dejó su cántaro? Quizás quería ir a la ciudad más rápido. Tenía una noticia importante para darle al pueblo. Ella había encontrado a Cristo. O mejor dicho, Cristo la había encontrado a ella. Era algo por lo cual estaban esperando durante siglos. Ella vino a buscar agua y ahora había recibido agua viva que estaba saltando en ella para vida eterna. Pero también dejó su cántaro porque evidentemente iba a volver. Y volvió con todo un pueblo detrás. Versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Saben, el Evangelio de Juan se caracteriza por resaltar la forma en que Jesús hablaba de cosas espirituales, pero los hombres siempre lo interpretaban como cosas terrenales. ¿O es necesario nacer de nuevo? ¿Puede acaso un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre? Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. En 40 años se construyó este templo. Es imposible que en 3 días lo reedifiques. Si supieras quién te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua que salte para la vida eterna. Señor, el pozo es hondo y no tenés con qué sacarla.
Tengo una comida que vosotros no sabéis. Seguro alguien le trajo algo para comer. Ellos siempre veían sus palabras con ojos terrenales. Y Jesús tiene que traer luz sobre estos hombres y les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y si se fijan en este pasaje, hermanos, encontramos las dos necesidades vitales del ser humano. Las dos necesidades vitales del ser humano. Por un lado, la necesidad de alimento. Una persona no puede vivir sin comer durante mucho tiempo. Una necesidad que pretendían aliviar los discípulos. Para eso se fueron al pueblo a comprar comida. Y por el otro tenemos la segunda necesidad vital, el agua. Tampoco un hombre puede vivir mucho tiempo sin ingerir líquidos. Es más, puede vivir más tiempo sin comer que sin ingerir líquidos. Y esta segunda necesidad vital pretendía aliviar a la mujer samaritana. Para eso fue el pozo. La mujer samaritana venía a buscar una necesidad vital, el agua. Y los discípulos, la segunda necesidad vital importante, el alimento. Agua y comida. Sin estos dos no se puede sobrevivir. Pero Jesús les dice, hay un alimento superior. Hay algo más importante que las necesidades terrenales. Acá hay un cambio de muerte a vida, un alimento superior. Y ese alimento superior para mí es obedecer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Revelar al Padre y a su Hijo como el Salvador del mundo. En Juan 17:3, Juan 17:3, dice este mismo evangelista, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. La obra que me diste que hiciese fue que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien enviaste. Juan en el capítulo 1, en el versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para eso vino el Señor. Esa es su obra. Y lo que Jesús está diciendo es que acá está su obra. Acá está el agua de vida que está saltando para vida eterna. Acá hay un alimento mejor. Acá está el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice en Juan 6:51. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Podemos ver a los discípulos, hermanos, preocupados por cuestiones terrenales, pero Jesús ocupándose de las cuestiones eternas. Ese contraste en que tenemos a veces la manera de ver las cosas del Señor, la obra del Señor. Mientras que sus discípulos tenían sus ojos en la tierra, Jesús tenía su mirada puesta en el cielo, hermano. Y mientras que el creyente tenga sus ojos en este mundo, su prioridad, hermanos, va a ser satisfacer las necesidades inmediatas y terrenales de este mundo. Pero Jesús les estaba enseñando y nos enseña que tenemos que poner nuestra prioridad en satisfacer las necesidades espirituales. Para él su deleite, su sustento, era proveer vida eterna a los perdidos, dando a conocer su plan de salvación. Ese era su deleite. ¿Saben? La comida no solamente nos da energía para seguir viviendo, también nos produce gozo, nos produce alegría. Disfrutamos de la comida, ¿verdad? Disfrutamos de una buena comida. Y a Jesús, su comida era
hacer la voluntad del Padre. También esa comida le trae gozo y la disfruta. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús, hermanos, le deja en claro a sus discípulos que Él vino con una misión. Y esa misión no era satisfacerse a sí mismo, sino al Padre. Él vino con una misión, revelar al Padre y a sí mismo como el Salvador del mundo. Y no es que Jesús no necesitaba de agua y de alimento. Él era completamente Dios, pero también era completamente hombre. Como cualquier hombre, se cansaba. Por eso se sentó junto al pozo, cansado del camino. Como cualquier hombre, tenía sed. Por eso pidió agua a la mujer samaritana. Y como cualquier hombre, tuvo hambre. Por eso sus discípulos fueron a comprar comida en la ciudad. A usted, así como a mí, nos tiene que dejar el ejemplo de cómo Jesús padeció lo mismo que nosotros, pero Él estaba dispuesto a sacrificar todo su propio bienestar poniendo la voluntad de Dios por delante. Una vez me tocó ir al Congreso en la capital del país, teníamos que hacer una entrevista con un senador. Y llegamos en pleno mediodía. Y como era mediodía, le trajeron el almuerzo a este político ahí en su oficina, en su despacho. Nos hizo pasar, nos sentamos delante de él y procedió a comer, a tragar como si no hubiera mañana. Y nosotros ahí sentados, mirando cómo él comía. Después de terminar de almorzar, se lavó la boca y dijo, ahora sí muchachos, lo que pasa es que no me gusta hablar cuando tengo hambre. Este hombre se atendió a sí mismo primero y después nos atendió a nosotros. Se quedó satisfecho él primeramente y después se fijó en los demás. Pero con Jesús no es así. Con Jesús, Él se postergó a sí mismo por amor a los perdidos. ¿Para qué? Para que le conozcan al Padre. Ese es su mayor deleite. Ese es su sustento. No atenderse a sí mismo. Para eso Él vino a este mundo. Primero ellos y después voy a ver por mí. Primero estaba la voluntad del Padre. ¿Y qué leímos recién? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y qué agua prometió a la mujer samaritana? Agua viva que salte en ella para vida eterna. ¿Y cómo se la dio? Revelando al Padre y a sí mismo como el Cristo. Jesús cambia, hermanos, el orden de las prioridades de los hombres. Lo temporal por lo eterno. Cambia lo terrenal por lo espiritual. Lleva a fijar sus ojos, los ojos de sus discípulos, en las cosas eternas, no en las cosas pasajeras de este mundo. Por eso, en Mateo 6:31 dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Jesús tenía su vista en las prioridades eternas y nos manda que de igual manera nosotros, como sus discípulos, también pongamos nuestra vista en el reino de Dios y en su justicia. Esa debe ser nuestra prioridad, hermanos. Esa debe ser nuestra prioridad. Continúa leyendo nuestro pasaje en el versículo 35 y dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Es momento, hermanos,
de entrar a los campos y cosechar no una cosecha terrenal, sino una cosecha en el plano espiritual. La hora, el tiempo ha llegado. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana unos versículos antes? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Alzad vuestros ojos, miren a toda esa gente que está saliendo de la ciudad de Sicar para ir junto a ese pozo por la predicación de una mujer. Están saliendo para conocer a Jesús. Están saliendo para conocer al Cristo. Los campos, hermanos, están listos para la siega de sus escogidos. Y el que ciega, dice el versículo 36, recibe su salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Dios sembró la palabra, ahora ustedes deben entrar en sus labores. Para el hombre faltan 4 meses para la siega. Para Dios el tiempo es cuando Él decide. Cuando Él decide. La palabra de Dios, hermano, impacta la vida de tal manera que no sigue los patrones humanos, porque es algo sobrenatural. No respeta los tiempos del mundo, sino que quiebra todo esquema. A tal punto de que una mujer, momentos antes, estaba buscando agua en pleno mediodía y momentos después estaba predicando a todo un pueblo. No será este el Cristo. Vengan a ver. Vengan a ver. Ahora, así como los discípulos, hermanos, nosotros también estamos llamados a entrar en los campos a cosechar las almas que Dios dispuso para que sean salvas. Y hay una promesa de recompensa para ese trabajo. Y el que ciega recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre y los que ciegan son los discípulos. Y sigue diciendo nuestro texto, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es Cristo. Acá, hermanos, podemos ver el poder de Dios convirtiendo a toda una multitud a raíz del testimonio de una simple mujer. Todo un pueblo conociendo a Cristo por el testimonio de una sola mujer. La semilla sembrada por Jesús en el corazón de esta mujer ahora se estaba multiplicando y empezaba a dar fruto. Estos samaritanos, hermanos, recibieron la palabra, creyeron. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los discípulos estaban participando de una siega en un campo que ellos no labraron, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo el Señor puede utilizar los vasos más frágiles y más indignos para evangelizar a sus escogidos? ¿Se dan cuenta? Y no necesitó hacer ninguna señal para tocar estos corazones, para convertir estos corazones de las tinieblas a la luz. Fue el simple mensaje del Evangelio en su estado más puro. En su estado más puro. Fue la palabra de vida sembrada que germinó y que dio fruto. Este pueblo rechazado, este pueblo mundano, este pueblo impuro, idólatra, recibía la palabra con mansedumbre y creía que Jesús era el Mesías, mientras que por el otro lado,
El pueblo judío, de quienes era la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, no creía y solo demandaba señales. Qué diferencia, ¿no? Qué contraste. Y esto, hermano, fue por la estricta voluntad de Dios. La estricta voluntad de Dios. Yo les puedo asegurar algo, hermano. Esto aconteció hace más de 2000 años. Y yo les puedo asegurar que esta mujer samaritana esa mañana se levantó pensando que ese día iba a ser un día cualquiera. Y les puedo asegurar otra cosa. Todo ese pueblo en Sicar, en Samaria, se levantó esa mañana pensando que ese día iba a ser un día cualquiera. Pero Jesús, hermanos, se levantó esa mañana sabiendo que ese día iría a una ciudad llamada Sicar, en el corazón de Samaria, y que ahí se iba a encontrar con una mujer y que iba a encontrarse con todo el pueblo y que iba a tocar los corazones de los escogidos por la palabra de vida y que iba a transformar por completo la vida de esta mujer y de todo ese pueblo, porque esa era su voluntad. ¿Puede verse usted como uno de estos samaritanos cuando Jesús sembró en sus corazones esa sed por el agua viva? ¿Puede verse? ¿Recuerda esa mañana cuando usted se levantó pensando que ese iba a ser un día cualquiera? Pero Dios ese día, hermanos, tenía un plan que cambiaría por completo el orden de sus prioridades. ¿Y saben cómo fue? Yo les puedo decir cómo fue. Vino alguien y le predicó la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. Usted no tuvo una revelación mística, usted no tuvo ningún trance espiritual, usted no recibió la visita de un ángel que le vino y le reveló el evangelio, usted no tuvo un sueño profético que le presentó el plan de salvación, usted no sintió curiosidad y buscó a Dios, porque nadie busca a Dios. Fue alguien que vino y le predicó sobre Jesús, sobre sus pecados y sobre el plan de salvación que Dios estableció para usted. Así de sencillo. Es por eso que Pablo dice en Corintios, en su primera epístola, en el capítulo 1, en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la procura de la predicación. Este mensaje, hermanos, que para todos es locura, incluso fue locura para usted en otro tiempo, ahora de repente tenía el mayor sentido del mundo. Y esto es, hermanos, porque el Espíritu Santo estaba transformando su corazón, cambió su esencia. Usted pasó de muerte a vida, hermanos, por la predicación de la palabra. Quizás fue solo un mensaje sencillo. Quizás fue solamente un mensaje como el de esta mujer samaritana. He hallado el Cristo. Vengan a verlo. Y ahora, para los que están muchos años en Cristo, déjenme llevar sus recuerdos a ese primer amor. Déjenme llevar sus recuerdos a ese primer amor, cuando usted recién conoció a Cristo. Cuando el Espíritu Santo recién hacía morada en usted. Cuando cada hoja de la Biblia tenía un mensaje de sabiduría que usted jamás había comprendido. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando ardía en usted esa pasión por Cristo? ¿Se acuerda? Cuando anhelaba salir corriendo y contarles a todos que había encontrado el Salvador. Hace muchos años fue eso, ¿verdad? Eso fue hace muchos años, antes de que se llene de todo ese conocimiento de Dios y de todos estos años de iglesia que tan orgulloso ostenta. Hace muchos años. ¿Y dónde quedó esa pasión, hermanos? ¿Dónde quedó esa pasión? ¿Dónde quedó ese fuego? ¿Qué pasó, hermanos?
¿No apagaste la pasión con la rutina? ¿Por qué ya no está ese fuego dentro tuyo? ¿Por qué ahora es solamente un rito mecánico? Tenemos que volver a ese primer amor. Tenemos que volver a ser como esa mujer samaritana. Salir a contarle a ese mundo que hay un Salvador y que hay una salvación y que hay un Cristo. Que no todo está perdido, hermanos. Meditemos en estas palabras de Jesús en el versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe su obra. Y pasó por este mundo y acabó su obra. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Leímos en Juan 17, ¿verdad? Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. En aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y yo los he guardado, y han guardado tu palabra. Esa es su obra, su sustento, su comida. Como hijo obediente, hermanos, él cumplió su obra al pie de la letra. Y al ascender, cuando antes de partir a los cielos, nos deja la misión de la voluntad de Dios, que ahora también tiene que ser nuestra comida y nuestro sustento. Y que llevemos ahora nosotros ese mensaje a todas las naciones. Esa es ahora nuestra obra. Esa es ahora nuestra comida. Ese es ahora nuestro sustento, hermanos. ¿Qué dijo Jesús antes de ascender? Vamos a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Amén. Ahora, ustedes deben dar de conocer al Padre y a su Hijo. Esa es la gran comisión. Y acá, hermanos, es donde quiero hacer este punto de confrontación. Vean que Jesús mostraba a sus discípulos que la prioridad debe centrarse no en el sustento terrenal, sino en el sustento espiritual, en hacer la voluntad del Padre, presentar el mensaje de salvación a las naciones, así como Él lo hizo mientras que estaba en este mundo. Así como lo hizo la mujer samaritana, que fue a presentar a Cristo a todo el pueblo. Esta mujer samaritana, hermanos, llevaba minutos recibiendo el mensaje, pero dejó todo y fue al pueblo a anunciar que había encontrado al Cristo. ¿Cuánto conocimiento teológico tenía esta mujer? ¿Cuántos versículos de memoria? ¿Cuántos años de congregación tenía encima? Nada. Llevaba minutos que conoció al Cristo. Pero su mensaje fue y evangelizó a todo un pueblo. Algo dentro de ella se encendía. Algo dentro de ella ardía y sentía la necesidad de ir a contarles a los demás lo que Cristo le había declarado. Hermanos, vemos en este pasaje el mensaje de salvación puesto en marcha, expandiéndose en medio de un pueblo gracias a un encuentro verdadero con Jesús. Y usted también tuvo un encuentro verdadero con Jesús. ¿A quién le llevó el mensaje de vida eterna en esta última semana? ¿A quién le llevó el mensaje de vida eterna en este último mes? ¿A quién le llevó el mensaje de vida eterna en este último año? Y no me diga, hermano, no, lo que pasa es que a mí me da vergüenza, no, lo que pasa es que a mí no me sale bien, es que no estoy preparado. Eso no vale. No vale decir tampoco, no, lo que pasa es que esta mujer samaritana se encontró con el mismo Jesús. Ese es un mensaje transformador. Sí, claro,
Claro, claro que es un mensaje transformador. Pero Jesús también predicó a un joven rico. Y el joven rico, en lugar de recibir el mensaje con gozo, se fue triste, dice la palabra, porque Jesús, le confrontó con su avaricia. Rechazó el mensaje del evangelio del mismo Hijo de Dios. ¿Qué mejor predicador que Jesús? Y lo rechazó. También se reveló como el Mesías a Caifás, un sumo sacerdote conocedor de la palabra. ¿Cuál fue tu respuesta? Se rasgó las vestiduras y gritó: "Ha blasfemado". Judas compartió ministerio 3 años con Cristo y negó la salvación por un puñado de monedas. No se trata, hermanos, de quién o cómo se predica, porque si fuera por eso, hermanos, hubiera una multitud clamando el nombre de Jesús en el Monte Calvario ese día. ¿No fueron más de 5,000 los que recibieron el milagro de los panes y de los peces? ¿Que recibieron ese día el mensaje? Y en la cruz, Jesús estaba prácticamente solo, salvo algunas excepciones. Es que no se trata de usted, hermanos, y no se trata de su capacidad teológica, no se trata de técnicas humanas. Es el Espíritu Santo que golpea de lleno al viejo hombre, convirtiendo ese corazón de piedra en un corazón de carne. De eso se trata, hermanos. Y su trabajo es presentar el Evangelio. Para eso fue llamado a ser discípulo. El resto, hermanos, está en manos de Dios. El resto está en manos de Dios. ¿Que debemos buscar hacerlo con excelencia? Sí, debemos. Debemos hacer lo mejor posible, pero no hay excusa ni limitaciones para presentar a Cristo. No, hermanos. Es esa hoy su comida, ese es su sustento, ese es su motivo para recargar energías, para seguir viviendo. Es vivir para hacer la voluntad del Padre, hermanos. Es obedecer la obra para la cual fue llamado, su motivo de vivir. Se deleita, disfruta obedeciendo la voluntad del Padre. Presentarlo a Él, a su Hijo, en un mundo samaritano. Ese es su deleite, esa es su comida, su fuente de gozo, su deleite, su sustento. Está su mirada, hermanos, está su mirada puesta en las cosas eternas, o las cuestiones terrenales son su prioridad. Su trabajo, su familia, sus cuentas. ¿Tu comida es terrenal o es eterna? Este mensaje, hermano, de salvación es la comida superior, mucho más superior que el pan y el agua. Usted debe desear dar este alimento. Usted tiene esa agua viva en usted para vida eterna. ¿Qué espera para compartirla, hermanos? ¿Qué espera para compartirla con los demás? ¿Sabe cuál es el mensaje principal de este pasaje? Nada es más importante que llevar el mensaje de salvación a este mundo perdido. Ni siquiera nuestro sustento, el sustento de nuestra carne, tiene relevancia en comparación con lo imprescindible que es llevar un alma a los pies de Cristo y que esa persona halle gracia y salvación, hermanos. Esa tiene que ser nuestra comida, esa tiene que ser nuestra prioridad. Ese es el alimento que el mundo necesita. Ese es el mundo. Allá, hermanos, afuera hay un mundo con desnutrición espiritual, que va camino a la perdición, hermano, que necesita desesperadamente de ese alimento y de esa agua que usted tiene porque Jesús se la dio y que mora en usted por el Espíritu Santo. Vaya, hermano, y nutra a las naciones, hablando de ese pan de vida y el agua de vida eterna. Los campos, hermanos, están listos para la siega. Es hora de entrar en sus labores. Es hora de entrar en sus labores. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hermanos, cuando Dios te llamó, te buscó junto al pozo, se reveló a vos, te dio de esa agua viva y vos no podés quedarte en silencio. Deja tu cántaro de prioridades y andá al mundo, andá al pueblo, a contarles que te encontraste con Cristo. Andá al pueblo y contarles que te encontraste con Cristo. No puede haber mejor comida que esa, hermano. No puede haber nada que produzca más deleite y más gozo que ese banquete espiritual. Que el Señor nos ayude y nos mantenga firmes para ir a llevar ese alimento que Dios nos dio.